En el mundo es Día de la Mujer. Y nosotros somos mujeres, las que estamos aquí, todas las que estamos acá, somos mujeres solteras, casadas, pequeñas, grandes, medianas. Somos mujeres de todo sabor, de todo color. Y bueno, hoy estamos aquí 3 diferentes mujeres y queremos hablarles algo importante, algo interesante. Y qué bueno que estamos aquí, abuelas, mamás e hijas. Ay, bueno, buenas tardes a todas. Quiero leerles una reflexión que es sobre la vida de Timoteo. Algunas, bueno, sobre todo las que van al grupo de jóvenes, pues han escuchado que yo me identifico mucho con Timoteo, pero si no lo habían escuchado, pues ahora ya saben. Y les voy a leer esta reflexión. Es como si estuviera hablando Timoteo. Okay. Dice: Madre, ya he finalizado de leer las escrituras. Madre, repitió nuevamente el joven. Desde la mesa alcanzaba a ver a su madre que cantaba mientras preparaba la cena. Muy bien, Timoteo. Mañana continuamos estudiando la palabra de Dios. Ahora a lavarse las manos y a cenar. Al día siguiente, luego del tiempo de oración, Timoteo preguntó a su madre: ¿Por qué tienes tanta fe? ¿Qué te hace creer que seremos salvos por Cristo? Hoy conocemos que Jesús entregó su vida para regalarnos la salvación. Hubo testigos que lo vieron. Hay cartas que relatan los sucesos. Lo creemos porque cuentan que al tercer día resucitó. No hallaron su cuerpo en la tumba. También se apareció a sus discípulos y les dijo que volvería otra vez y que prepararía hogar para todos nosotros en el cielo. ¿Y tú, abuela, piensas lo mismo? Pienso que así fue y así será. Bueno, la historia de Timoteo, la mayoría la hemos escuchado y bueno, para quien no lo ha escuchado, Timoteo tuvo una abuela llamada Loida y su madre que se llamaba Eunice. Y toda la fe que pudo tener Timoteo, que fue reconocida por el apóstol Pablo, la heredó de su abuela y de su mamá. Y bueno, en esta tarde yo, como esa primera generación o esa generación que me tocó abrir brecha para que la palabra entrara a mi familia, pues es algo muy importante, es una bendición muy grande, es algo que es de agradecer a Dios que se haya fijado en nuestra familia. Y bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 20 años y fue abrir brecha, abrir ese camino que estaba lleno de piedras, de maleza, y que no fue fácil abrir ese camino. Y vamos abriendo caminos sin a veces pensar en que por ahí después van a caminar nuestras generaciones. Es muy importante tomar en cuenta eso, que estamos abriendo ese camino, ese lugar en donde nuestras generaciones van a caminar. A los 20 años, pues ni siquiera estaba casada, ni siquiera pensaba en que iba a tener una descendencia, pero Dios sí lo sabía. Entonces, no fue fácil. ¿Quién aquí es la primera generación en su casa que está conociendo de Cristo? Eres bienaventurada. Dices, pero es muy difícil. Sí, es difícil porque para abrir un camino hay piedras, hay ramas, hay muchos obstáculos que hay que ir quitando. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Cómo se llaman esas ramas, esos obstáculos, esas piedras? La religiosidad, la religión de nuestras familias, las costumbres, las formas, las tradiciones. Y con todo eso nos tenemos que enfrentar la primera generación.
abrir ese camino y quitar esas piedras llamadas religión, llamadas tradición. Y claro que va a haber quien se oponga a que las quites, ¿verdad? ¿Por qué las estás quitando? ¿Por qué estás haciendo a un lado estas piedras? ¿Por qué estás haciendo a un lado estas ramas? ¿Por qué estás abriendo una brecha, un camino? Pero cuando entendemos que tal vez no lo entendamos muy bien al principio, después vamos entendiendo que Dios así lo tenía determinado. Somos esa generación, al menos mi generación, que empezamos abriendo ese camino para nuestras familias. Y una escritura que a mí me gusta mucho es, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 11, del 18 al 21. Yo tengo aquí la versión 60. ¿Por qué leo la versión 60? ¿Alguien me podría decir por qué leo la 60? ¿Por qué creen que yo leo la versión 60? Porque se tradujo en tu época. ¿Por qué qué? Porque se tradujo en tu época. En los 60. Bueno, me hubiera tocado leer la 1800, la 1900, casi. Tampoco. Pero bueno, no, leo la 60 porque yo aprendí, yo conocí de Dios cuando todos leían la 60, esta versión 60. No había en mi época tantas versiones como hoy las hay, ¿verdad? De repente empezaron a surgir. ¿Cuál es? Nacional. Nueva versión internacional, nueva traducción viviente, lenguaje actual. Dios habla hoy. En mi generación era la versión 60, bueno, la 1909, quiero decirles, todavía más antigua, y la leía si era así un castellano antiguo en el que estaba escrita. Así es que para mí la versión 60 es moderna. Y yo aprendí en la versión 60. Sí. Ahora leo la otra y sí, pues la leo y todo, pero no es lo mío, ¿entiendes? Porque tú, ¿cómo aprendiste? ¿En cuál te tocó a ti aprender, hija? A mí me tocó la versión 60 y la nueva versión internacional. Justo eso vamos a comentarlo más adelantito, porque así como estoy en esta posición en medio, a mí me tocó esa posición en medio. La generación que se identifica conmigo yo no soy la primera generación que abrí brecha en Dios, en mi familia. La generación de mis padres fueron los que picaron piedra, fueron los que sembraron, fueron los que recibieron lo más duro, ¿no? Lo más difícil. A mí me tocó ya vivir esa apertura, pero sin embargo también me tocó algunas pedradas que les daban a ellos me caían a mí, no De del rebote. todo. Ajá, de rebote. Entonces, en algún momento he estado como 50 y 50, ¿no? Sí nací en un hogar cristiano, pero viví muchas cosas en mi entorno de no iglesia, de no cristiano, de no estar en Cristo, porque todavía el entorno, la atmósfera de la familia, del hogar, de nuestros antepasados, influía sobre mí. Entonces, así como me tocó leer la versión 60, también me tocó la nueva versión internacional y también leo la nueva traducción viviente ahora. Sí, yo tengo nueva traducción viviente. Desde hace. No, también tengo una 60. Sí la leo. Pero sí, es completamente diferente. Y ya pasando de. O sea, sí, la verdad sí hay cosas de la 60 que digo, no le entendí la verdad. O sea, no sé qué se refiere. Y aquí ya la entiendo. Por eso es lo mismo que dice mi abuelita. Por eso yo con la nueva traducción viviente, pues es la que más uso, porque es la que más le entiendo. Pero hablando, o sea, ya fuera de las traducciones de las Biblias, pues también ha sido diferente estar ya como en tercera generación, ya es
completamente diferente. Digo, las luchas que me ha tocado ver y vivir, no solo a mí sola, sino con ellos, ya es diferente que lo que vivieron antes, de batallar con los antepasados y con las tradiciones y todo eso, porque a mí ya me tocó la bendición que, pues, desde que tengo uso de memoria estoy aquí, estoy en la iglesia, ¿no? Yo siempre me gusta contar que dicen que yo nací un domingo a las 11 de la mañana. Entonces, pues justo estaban en la reunión cuando nací. Entonces fue como, no, pues es que desde el primer día de mi vida pues era día de reunión y ya estaba mi familia en la reunión, ¿no? Nada más ahí mi mamá y mi papá y yo no estábamos en la reunión, pero nací a la hora de la reunión para acabar también. Entonces, sí ha sido como diferente y una gran bendición porque ya todo el entorno de mi familia, pues para donde lo vea, siempre mi línea de apoyo, de buscar ayuda, pues han sido ellas y ellas a dónde me van a llevar siempre, a Dios. Ya no hay como alguien que me esté ahí diciendo de que, no, no, tu mamá está loca o así, ¿no? O sea, ya no me tocó como esa parte, pero también eso me trajo como ciertas dificultades al enfrentarme al mundo, que ya después lo vamos a platicar, yo creo. Bueno, cuando empecé a caminar con el Señor, ya empecé a abrir ese camino y a quitar todas esas piedras, que no fue fácil, pero sabiendo desde el primer momento que Dios estaba conmigo, aunque no dimensionaba la magnitud, ¿verdad? Porque a veces no dimensionamos. Pero bueno, mañana es Día Internacional de la Mujer y creo que aquí todas las que estamos somos mujeres que conocemos de Dios, que tenemos temor de Dios, que de alguna manera le hemos escuchado y saber eso, que Él está con nosotros en todo momento. Desde que somos pequeñas, adolescentes, jóvenes, desde que llegamos a Cristo, desde que empezamos a abrir camino, si eres la primera, Dios está contigo. No tengas temor. Y sí son cosas muy fuertes que hay que enfrentar, que hay que pararse firme, porque hay mucha oposición, empezando por la familia, ¿verdad? Pero bueno, yo entendí esto, lo que Dios quería. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y cuando entiendes esto, que hay algo más, un propósito eterno que Dios tiene al conocerle a Él más allá de una religión, conocerle en una relación más íntima, más profunda. ¿Cómo es que podemos tener esa relación profunda con Dios? A través de leer su palabra. Yo recuerdo que yo en donde estaba no se leía la palabra. La Biblia era como prohibida. Nadie la podía leer, solo algunas personas de la iglesia. Y cuando te llega una Biblia a la mano, mi primer Biblia llegó a mi mano, pues yo no sabía nada, absolutamente nada de la Biblia, nunca había tenido una Biblia en mi mano. Y cuando llegó esa primer Biblia, yo empecé a leerla y empecé a no entender muchas cosas, porque no crees que la lees y ya, entiendes todo. Pero empecé a esforzarme por decir, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y empezar a entender que el Señor tiene un propósito y a caminar en ese propósito, ir caminando. Nunca me imaginé que al haber yo aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador, haber abierto mi corazón, haberle entregado mi vida a Jesús a esa edad, iba a afectar a mis generaciones.
Eso es hermoso, mujer, entender eso, que si tú eres la primera en tu generación, en tu vida, en tu familia, Dios tiene un gran camino. Decía ahorita mi nieta, ya no me tocó, así es que abrir el camino, ¿no? Quitar brecha, abrir brecha, hacer un camino. A mi hija todavía le tocó un poco de eso, porque ella veía lo que sucedía en la familia, ¿verdad? Cómo eran los ataques, la presión. Y luego me casé con un hombre que ya conocía de Dios de cierta manera, de chico, entonces era así como más oposición todavía. Cada paso que yo fui dando de fe en el Señor era una oposición. Cuando yo me bauticé en agua, cuando bajé a las aguas y cuando salgo, que es algo glorioso que pasa en nuestra vida, yo recibí de mi madre para mí hoy tú estás muerta. Y fue muy duro, ¿verdad? Pero tenía razón. Había muerto a esta vida y había resucitado con Cristo y mi vida ahora iba a caminar junto con Él. Pero yo no entendía eso, ¿me entiendes? Yo todavía decía, qué fuerte esto que me acaba de decir mi mamá, muy fuerte. Pero siempre creyendo en la promesa de Dios y siguiendo caminando ahí. No fue fácil el camino, no fue fácil. Todavía recuerdo cuando llegamos aquí a Irapuato, hace 45 años, y los vecinos que sabían que éramos cristianos nos aventaban huevos podridos en las ventanas de la casa. Y eso te tocó a ti. Sí. Quiero leer el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional para las yo lo que no quería lo leer. entendieron. Para los que no lo entendieron en la 60. Yo también. La palabra de Dios es la misma. En cualquiera de las Biblias que tengamos es la misma, simplemente es la traducción, las palabras diferentes para ser un poco más entendibles a nuestra mentecita limitada. Entonces, Deuteronomio 11, del 18 al 20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para darle un poquito más de explicación lo que yo he estado viviendo. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñaselas a tus hijos y repíteselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa, en los portones de las ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y su descendencia prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Entonces, cuando mis padres empiezan a abrir este camino y dicen sí a Jesús por primera vez, como dice mi mamá, no se imaginaba ella lo que sería. A lo mejor tú eres como yo, de esa generación que ya recibió, la segunda generación que recibió esa bendición de haber dicho un día tus antepasados un sí. Pero aún así la lucha está, aún así la batalla sigue. Piensa si ahora tú eres esa persona, si tú estás dentro de esa generación, que tú no fuiste la primera que abrió su vida a Cristo y te tocó un legado, te tocó una herencia ya espiritual, pero ese camino aún no estaba completamente listo. Aún no está terminado el camino. Seguimos en la vida, avanzando en la vida en Cristo, y lo que nos toca a nosotros como esa generación que recibe ese legado es mantener limpio ese camino, que no se vuelva a llenar de espinas, de piedras, que no se vuelva a contaminar, porque al yo tomar decisiones, yo tenía que tomar en cuenta el legado que mis padres me estaban dejando, lo que mi mamá me estaba dando como herencia, pero yo pude haber decidido, no,
como muchos en mi generación lo han decidido así y han dicho no. Yo no quiero seguir ese legado, esa herencia, yo no quiero seguir ese camino. Nuestra responsabilidad como generación que recibe esa herencia es cuidar esa herencia. Si tú recibes una herencia o has recibido, ¿alguien aquí ha recibido alguna vez una herencia? ¿Ha recibido herencia alguien? Yo no, pero mi mamá sí, pero otras personas yo he visto que sí. Y quienes reciben herencia, ¿cuál es el sentimiento al recibir una herencia? Primero yo creo que se siente muy padre, ¿no? Se siente bonito de, ajá, me tomaron en cuenta, o sea, pensaron en mí en algún momento. Y después esa herencia pues la cuidas, la atesoras, dices, ahora, ¿qué haré con esta herencia, no? O sea, lo quiero hacer lo mejor posible. Si me dejaron una casa, un coche, un dinero, un terreno, unas joyas, como decías, unos, no sé, algo, tú lo atesoras, ¿no? Y cuidas que no sea robado. Entonces, a nosotros como segunda generación, si a ti ya te tocó ser esa segunda generación, cuida con uñas y dientes, lo voy a decir así, que no te sea robado lo que ya Dios te dio, porque va a venir el pasado persiguiéndote. Lo que ellos limpiaron, lo que ellos quitaron, lo que ellos trabajaron, va a querer ser robado, se nos va a querer ser robado. Y aquí en Deuteronomio estamos leyendo cuál es la solución a esto. Debemos de tener las palabras de Dios grabadas en nuestro corazón. Lo que Dios dice de nosotros, atesorarlo, grabarlo en nuestro corazón, marcarlo en nosotros. Y así como mi mamá me marcó a mí con la palabra de Dios y declaró la palabra de Dios en mí, entonces es mi responsabilidad también declararlo y marcarlo sobre mis generaciones. Yo quiero decir algo. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 18, es que dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te dio. Y creo que no solo ahorita, sino que últimamente Dios nos ha hablado de compromiso, ¿no? De que es un compromiso con Él. Y justo estaba leyendo que en esta versión dice comprométete, y porque realmente así es un compromiso con Dios, pero hay una frase que ha estado muy grabada en mí desde que la escuché, que es, Dios no tiene nietos. Y creo que todos tenemos que entender eso muy, muy claro, porque es peligroso. Sí es peligroso confundir esto, porque Dios nos adoptó como hijos. Dios quiere que cada uno seamos sus hijos. Pero muchas veces si tú estás en la posición de ser segunda o tercera generación, pues puedes caer en el error de, pues como mis padres ya conocen a Dios, pues yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo no necesito mayor compromiso. Pero en realidad esa es una mentira que quiere venir del diablo, porque es un compromiso personal y Dios no tiene nietos, mucho menos bisnietos. Entonces, solamente tiene hijos. Y a lo que nos toca a nosotros como, bueno, desde la segunda, pero como segunda, tercera generación, o ya si nuestros padres han llevado un caminar con Dios, lo que nos toca es seguir esos pasos. No sé si ellas se acuerdan, pero hace unos años, no me acuerdo, fuimos a la playa, todos. Y un día salimos pues fuimos toda la familia, pero estábamos en el hotel y como que cada quien fue por su lado y así. Y pues ellas empezaron a caminar y yo fue como de, ¿qué hago? Y pues ahí voy atrás de ellas, ¿no? Y justo tengo un video donde estoy yo así grabando mis piecitos que iba caminando y veo y estaba como justo siguiendo las huellas que iban dejando, y pues ya levanté y estaba mi mamá y después mi abuela así, ¿no? Y creo que justo así es como lo que nos toca a nosotros y cuidar eso, porque como dice mi mamá, claro que el enemigo ve todo lo que está pasando, ve lo poderoso que es que no solamente Dios alcance a una persona, sino a toda una generación, y claro que va a querer venir a empujarnos del camino,
va a querer tirarnos, va a querer meternos mentiras en la cabeza como tan sutiles, o sea, no ni siquiera como engaños de querer alejarnos de Dios por completo, de querer llevarnos al otro opuesto, sino mentiras tan sutiles como que tú no necesitas mayor compromiso con Dios, que así estás bien, porque tu familia está bien y porque vas a la iglesia. Desde niña vas a la iglesia todos los días, o a lo mejor no desde niña, pero simplemente porque vas regularmente a la iglesia, porque pues en tu casa hay una Biblia o lo que sea, pero es como, ¿y tú? Y a mí en algún momento me tocó enfrentarme con eso, vivir ese enfrentamiento donde me di cuenta que realmente el diablo me estaba engañando. Incluso puede llegar como el engaño de decirte, tú no mereces esto, tú no mereces esta gracia, porque los que trabajaron por esta gracia fueron ellos. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué has hecho? ¿Cuál es tu mérito? Y ese es un engaño que el diablo quiere, porque ahí fue cuando Dios dijo, es que no es por hechos. Precisamente mi gracia es gracia porque no es por lo que tú tengas que hacer, es porque yo te amo y te he dado la bendición de que ya estás dentro de esta familia, de que ya tienes una dirección que tu familia, que sus autoridades te han dado, y es una cobertura impresionante sobre ti. O sea, yo no había dimensionado qué tan grande es la bendición de ya vivir una vida en donde Dios es el centro de tu familia desde el inicio, hasta que por un momento el enemigo me sacudió, ¿no? Y me trató de empujar del camino, obviamente, como quería. Me trató de empujar del camino y es cuando tuve que, o sea, en ese momento o reaccionas o tristemente, como decía mi mamá, muchos deciden irse. Y no tenemos que dejarnos engañar, ni siquiera por cosas que parecen triviales, porque muchas veces el enemigo también usa cosas súper tontas, la verdad. O sea, que te hacen alejarte de Dios porque en la iglesia ya te hicieron una cara, porque te pasó una cosa, porque te pasó la otra, y es como, y Dios ahí como te estás perdiendo de toda esta bendición que viene desde tu familia, y no solo te estás perdiendo o sea, porque a lo mejor tú lo estás escuchando y dices, bueno, pero es que yo soy la primera que conozco de Dios. No solo te estás perdiendo de la bendición de lo que tu familia ya hizo, sino que estás perdiendo la bendición de ahora bendecir a los que vienen después de ti. Entonces ahí sí hay que estar muy atentas y valorar realmente la bendición que es que ya estemos en Cristo. Sí, y bueno, aquí en Deuteronomio, donde estamos leyendo en el versículo 19, habla de enseñarle a nuestros hijos. No importa cuánto tiempo tengas en Cristo, es una gran responsabilidad de nosotras enseñarles de Cristo a nuestros hijos, de hablarles de Cristo, de estarles diciendo, de estar formando un carácter en ellos, una identidad en ellos, un reconocer a Dios en todos sus caminos. Y eso es a todas las edades, no nada más cuando están chicos tienes mayor oportunidad porque los tienes ahí y los sientas a la mesa y los bañas y oras con ellos y les enseñas a orar mientras los bañas a la hora de que duermen, y a lo mejor los disciplinas. A mí me pasaba que yo los disciplinaba y después me sentía tan mal, iba y me hincaba al lado de sus camas y decía, perdóname, por favor, perdóname, no te quise regañar así de esa manera, pero orando con ellos, siempre hablándoles de Dios. La fe es importante, la fe que vean en ti, la fe que vean en ti, porque empezamos leyendo Timoteo y Pablo decía de esa fe, habla de esa fe que heredó Timoteo de su abuela y de su madre. Entonces la fe que vean en ti la van a heredar ellos, o la incredulidad la van a heredar ellos también, o tu indiferencia la van a heredar. Lo que uno sea, lo que uno lleve a cabo, lo que uno tenga en su corazón se lo va a transmitir a los hijos, sí o sí. Si estás amargada, les vas a transmitir amargura. Si estás rencorosa,
les vas a transmitir rencor. Si eres mentirosa, les vas a transmitir que vivan en mentira. Y así se sigue, ¿no? Pero aquí entonces estamos llegando a un punto de decir, Señor, yo quiero enseñarles a mis hijos, a mis generaciones, lo que dice tu palabra. Esta palabra. La fe en ti, la fe en Jesús, la fe en Dios, el amar a Dios, el tener temor de Dios. Yo me recuerdo cuando conocimos de Cristo a mi generación, había una pasión ardiente por Jesús, había un temor reverente por Jesús. Y eso parece que se va diluyendo. Y el peligro que decía ahorita Michelle, que al haber nacido en un hogar de principios, puede que se diluya cuando llegue a ella y diga ella, ay, pues ya Dios me salvó, es normal tomar la vida cristiana como normal, cual no es así, porque los ataques del enemigo siempre van a estar al acecho para arrebatar cualquier vida. Entonces, si eres segunda, tercera generación, no te amoldes, no te conformes, no te distraigas, porque puede ser arrebatada tu vida. Entonces es muy importante mantenerse en el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solo por ese camino, que es Jesús. Entonces la responsabilidad de ser la primera generación es muy grande, pero también de la segunda generación y de la tercera generación, y no importa la generación que seas, la responsabilidad ante Dios debe de seguir manteniéndose, ese amor, esa pasión, que no dejemos que el amor se enfríe. Dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Y pasan los años y uno ve muchas cosas. Mi esposo y yo estuvimos en muchas congregaciones, empezamos sirviendo y servíamos y vimos muchas cosas y fuimos heridos y fuimos lastimados, pero han pasado 50 años. Gracias a Dios, yo digo, Señor, ¿cómo han pasado 50 años sobre nuestra vida? Y entonces dices, pero seguimos en el camino, seguimos amando a Dios, con pasión por Él. Yo a veces me desespero un poco al ver la actitud de algunos jóvenes, cómo se conducen con Dios, con una suavidad, o sea, una frialdad, así como letargo, y me dan ganas de no sé qué hacer, porque en mi época de joven éramos muy apasionados por Dios, muy apasionados por Dios. Y creo que eso sigue. Y yo digo, qué bueno, Señor, que sigo siempre y seguiré hasta el día que me muera apasionada por ti, por amarte, por servirte, por buscarte, por estar contigo firme, pase lo que pase. Hoy nos ven aquí, pero ustedes no saben todas las tormentas, luchas, pruebas, rechazo, burlas, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y entonces aquí seguimos a la siguiente generación. En la historia de que leíamos de Timoteo, estábamos viendo, Pablo le dice algo muy importante que ahorita Michelle lo va a decir, pero esta historia podemos ver cómo nosotras como mujeres tenemos un poder muy grande sobre las generaciones, sobre los hijos, sobre las generaciones que vienen atrás de nosotros. Tal vez no tienes hijos, pero tienes hermanos que vienen atrás de ti. Aquí varias de ustedes tienen hermanitos pequeños. Y cuánto influenciamos en la vida de los que vienen atrás de nosotros. Porque habla de una abuela y habla de una madre. Y habla de un chico, de un muchacho que el apóstol Pablo lo consideró como su gran hijo, lo consideró como su familia, ¿no? Entonces, mira, seguramente la familia de Eloida, Eunice, Timoteo, no era una familia perfecta. Seguramente tenían un chorro de fallas como tu familia y como la nuestra. Sin embargo, la determinación de creer, de la fe, fue lo más relevante aquí, porque Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo 1:5, le habla de esa fe, o sea, no le habla de, oye,
son una familia perfecta. Oye, son un ejemplo de familia. Oye, son qué belleza de familia son. No le dice eso, ¿verdad? No le dice, acuérdate que vienes de la familia fulana de tal. No, no, no. Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí déjamelo tantito el versículo. Entonces, Pablo vio la fe de Timoteo, y Timoteo era la tercera generación. Como decía ahorita mi hija, si no valoramos como tercera generación o generaciones siguientes lo que nuestros antepasados, en nuestras primeras generaciones nos inculcaron, nos enseñaron, cómo nos moldearon, pues se va diluyendo. Pero aquí podemos ver que en la familia de estas personas no hubo un descuido, ni un descuido. Yo me imagino a Loida como la abuela, así, como mi mamá, como mi mamá, en todo, o sea, en todo. Y cuando te pregunta, ¿cómo estás? Y tú tratas de decirle, algunas me van a entender, tú tratas de decirle, bien. No, pero ¿cómo estás? Algo pasa, algo tienes, ¿no? Cuando yo era adolescente, yo llegaba, Kane y yo éramos novios y nos peleábamos o algo, y yo entraba a la casa y nada más me veía, así me veía y me dice, ¿te peleaste con Kane, verdad? Y yo, ok. ¿Quién te dijo cómo supo? Una abuela que estaba en todo, una abuela que precisamente por las dificultades, por la dureza de la vida, por lo que vivieron, o sea, esas primeras generaciones que si tú eres de esa primera generación que has abierto tu vida a Cristo en tu casa, tienes que ser como Loida, así, atenta, que nada se te escape, que el enemigo no te dore la píldora tan rápido, que no te engañe, que el enemigo venga y te diga, con que Dios dijo, no, el escrito está. Tienes que ser como esa mujer fuerte, con la armadura puesta, con el escudo ante todo, con la espada desenvainada, y no me vengas a engañar, ¿no? Y seguramente así era Loida. Y luego su madre Eunice, la madre era como recibí esa información, esa educación, y lo estoy atesorando, pero no nada más lo estoy atesorando mío, ¿no? Sino sé que este tesoro lo tengo que fluir, tengo que dejarlo, tengo que compartirlo con mis generaciones. Si tú eres de esas segundas generaciones, tú eres hija ya de creyentes y tú eres esa segunda generación, atesora con toda tu alma lo que te han enseñado, lo que sembraron en ti, el legado que dejaron, la herencia que dejaron en ti, pero hazla crecer, multiplícala, adórnala para que se la des a tu siguiente generación. Porque si tú te quedas con, ay, bueno, yo ya tengo mi salvación y ya, los que vienen atrás de mí que se hagan bolas, ellos decidirán si lo quieren o no lo quieren. Y no les explico nada y no les instruyo nada. Y yo estoy viendo que mi hija se está desviando y se está yendo por otro lado y está dando la espalda. Yo no la voy a dejar. Porque a mí me enseñaron qué es lo correcto, a mí me enseñaron cuál es el camino, la verdad y la vida. Y yo tengo que hacerla recapacitar, hacerla que se cambie su error y decirle, necesitas enfocar otra vez tu vida a Jesús, al camino, necesitas retomar el camino. ¿Yo cómo puedo ser Eunice de un Timoteo? Si yo quiero que mis generaciones sean un Timoteo, porque lo que logró Timoteo, bueno, ahorita lo vamos a ver, no lo lograría sin una Eunice y sin una Loida. Pero si yo no soy Eunice, los Timoteos no van a existir. Amén. No, sí, justo antes de que lo dijeras, estaba pensando en eso, en que es muy importante el papel y la responsabilidad de ahora impartir a la siguiente generación.
Y yo lo veo de la perspectiva de hija, ¿no? Obviamente, pero sí, yo sí les voy a decir que es una bendición que tus padres, que tus abuelos, no te dejen en paz. Y en paz. No, en el buen sentido, de verdad, porque siempre va a haber etapas en donde tu corazón está como expuesto a que puede ser endurecido. Y si a lo mejor tú tienes hijos ahorita que son jóvenes o que son pequeños, que son niños todavía, pues tarde que temprano van a pasar por una etapa en donde pues están expuestos a lo que vean en el mundo, a lo que pues en este mundo hay y a lo que el enemigo va a querer atacarlos, porque sabe que hay una bendición generacional y va a querer atacarlos. Entonces, como mamás, yo sí les diría, sean firmes, de verdad, no dejen a sus hijos, ahora sí que no dejen que hagan lo que quieran, porque es una bendición ya cuando creces, cuando de cierta forma maduras un poquito, porque no voy a decir que madura completamente, pero maduras un poquito, y ves cómo, o sea, yo veo lo que Dios me está permitiendo vivir ahora, a lo que me está llevando, lo que está haciendo, no solo en mi familia, sino en la congregación, en la ciudad, pero que yo soy parte de eso, que me permite ser parte de eso. Y digo, es que de verdad, si no hubiera estado, si mis papás no hubieran como sido ah, intencionales, vaya, yo no me estaría perdiendo todo esto y no hubiera llegado a lo mejor a lo que Dios me está llevando en este momento. Y con cosas tan sencillas, yo una vez, no me acuerdo por qué me acordé y dije, de verdad que hasta cosas como de que era una reunión de mujeres o una reunión de oración así en la noche y yo pues era pequeña y me cansaba y me quedaba dormida ahí, pero me acuerdo de estar todo el tiempo ahí y de alguna forma escuchando. Y hay como ciertas cosas que digo, yo una vez escuché esto en una reunión de, no me acuerdo, de mujeres, de matrimonios, o sea, como que nada que ver porque yo era una niña, pero se me quedó grabado en mi corazón. Entonces, con cosas como esas, o sea, de verdad, sí hay etapas en las que vamos a decir, no quiero, no quiero ir, lo que sea, o ponemos cualquier pretexto, no nos dejen, no nos dejen. Y ya cuando crecemos también es, Dios, no me dejes, porque ahora yo sé que a lo mejor mis padres no me van a decir nada. A lo mejor si estoy en Querétaro, pues no me van a decir, oye, si fuiste a la reunión o no fuiste a la reunión, o van a estar atrás de mí, ¿no? Pero hay veces en las que yo de verdad no he tenido ganas y mi oración ahora es, Dios, no me dejes. Entonces, a lo mejor tú ya no eres hija, o sea, no tienes el papel principal de hija, porque siempre vas a ser hija, pero no tienes el papel principal de hija y ya eres más grande, que ahora tu oración también sea, Dios, no me dejes en paz, o sea, no me dejes enfriarme, no me dejes alejarme, porque precisamente es lo que hablábamos ahorita, que tristemente como que esta generación se ha vuelto muy light en ciertas cosas. La verdad sí, o sea, yo soy parte de esa generación y lo siento, lo percibo, que es muy difícil como encontrar jóvenes realmente apasionados por Jesús. Y creo que es algo que hemos tratado realmente de impulsar aquí, pero en otros lados es muy difícil encontrar jóvenes apasionados por Jesús y no saben últimamente los tantos casos que me he encontrado de jóvenes que ya conocen de Dios, que son mis amigos y que los quiero mucho y que estoy viendo cómo se están alejando de Él. Y ahí sí a veces es como, pues ya son, o sea, ya ellos toman su decisión, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros para no enfriarnos? Porque ahorita el mundo es tan acelerado y queremos las cosas tan rápidos y tenemos mil distracciones y mil cosas que es mucho más fácil y sutil enfriarnos y no nos damos cuenta. Y precisamente es lo que viene en 2 de Timoteo, ya leímos el 5 y el 6.
El 6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y viene la parte de, o sea, no dice, por esta razón, porque yo creo que tienes la misma fe de tu madre y de tu abuela, por esta razón te digo que no dejes de congregarte, te digo que pues sigas platicando con tus papás o que sigas haciendo muchas cosas, ¿no? Dice que avives el fuego del don espiritual, o sea, es nuestra responsabilidad avivar ese fuego, porque Dios claro que siempre va a estar ahí para nosotros con los brazos abiertos, pero si nosotros nos dejamos distraer por ciertas cosas o lo que sea, pues por más que Él quiera, no va a poder encender nuestro corazón si nosotros no lo dejamos. Entonces es nuestra responsabilidad avivar ese fuego que Él ha puesto en nosotros para que podamos tener una fe tan apasionada como lo que decía mi abuelita cuando ella era joven. A mí me gustaría ver eso, ver realmente jóvenes apasionados por Jesús de una forma súper fuerte, pero es complicado porque es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Y en esta época mucha gente ya no quiere compromisos o le tiene miedo al compromiso. Pero el compromiso con Dios es el mejor compromiso que puedes tener, porque la línea el resto de tu vida. Así es. Y bueno, como abuelas, ¿quiénes son abuelas aquí ya? En lo natural. Uh-huh. Ok. Nuestros nietos son nuestras coronas. Es una bendición. Dice la palabra de Dios que los nietos son coronas para las abuelas. Si eres abuela, o si lo vas a hacer, porque lo vas a hacer por la fe, creemos que lo vas a hacer, es una bendición. Pero la oración es poderosa. Tenemos que estar orando y siendo estorbo para el enemigo sobre nuestras generaciones. Nosotros estorbamos muchísimo al enemigo cuando nos metemos a orar, a clamar por nuestros nietos, ¿no? Ahorita estoy hablando como abuela, por nuestros nietos. Yo tengo 2 nietos. No somos la familia perfecta, pero somos una familia que queremos hacer la voluntad de Dios, que hemos decidido, yo en mi casa te serviremos. Es una decisión, es un compromiso y tenemos que orar y ser estorbo para el enemigo en la vida de nuestros nietos, así como lo hemos sido en la vida de nuestros hijos. Así ustedes ven hoy a nuestros 3 hijos, pero cada uno tiene su historia, cada uno tiene su momento y no fueron así como hoy los ven, grandes y peludos. Ni una mujer hermosa. Ellos, bella, ella no, bella. ellos. Y una bella mujer. No, ellos fueron niños, fueron pequeños, fueron de esos que querían hacer berrinche. ¿Y sabes qué? La disciplina con vara, porque la vara no se golpea con las manos. Nunca le pegues a tu hijo con las manos, no lo jalonees, no nada, porque uno comete ese error y después uno se arrepiente de eso. La mejor disciplina es con la vara de la corrección, una varita que es extensión de tu mano y con esa se corrige a solas al niño, le explicas, lo instruyes. Para poderlo corregir primero es porque le instruiste, que le dijiste, esto no es así, y después ya lo vas a corregir. Pero orar por los hijos, clamar por los hijos, estar siendo estorbo. Van siendo adolescentes y van creciendo las tentaciones y las situaciones. Y uno está abriendo la brecha y el enemigo te echa piedras y quiere obstruir el camino y quiere bloquear el camino con los hijos, con lo que más te duele, haciendo que ellos vivan cosas muy fuertes. Pero uno tiene que orar, hablarles de la palabra, exhortarlos, clamar a Dios, serles estorbo, no dejarlos en paz. No dejarlos en paz. La oración es, Señor, ni siquiera los dejes dormir a ellos en la noche. Inquiétalos, que vuelvan a ti, que vuelvan al camino. Así mis hijos tuvieron sus situaciones, cada uno. Cuando yo hoy veo lo que sucede en esta actualidad en la iglesia y que tienen la facilidad de llevarlos allá al área infantil, en la época de nosotros no había área infantil. Los niños crecieron
abajo de la banca, acostados ahí, dormidos ahí, escuchando la Y palabra. las reuniones eran de 4 horas. Las reuniones eran de 4 horas, no como ahora, ¿verdad? Era lleva a tu hijo, tenlo aquí, disciplínalo, enséñale el lugar en donde está. Y no había celulares ni tabletas. No había nada de esas distracciones. Nada. Entonces los niños, aquí te estás, aquí es la casa de Dios. Enseñemos a nuestros hijos en el lugar donde están el respeto a la casa de Dios. Porque hoy parece que están en la feria, en el kinder o yo no sé dónde, en el parque, en el Irecua. No, aquí no es el parque, no es el Irecua, no es Disneylandia. Aquí es la casa de Dios y los niños se tienen que comportar a la altura como en la casa de Dios. Vamos a ir a la casa de Dios, a reunirnos con la familia de Dios y te vas a comportar y te vas a portar bien y te vas a estar sentado ahí. Aquí no están 4 horas. Ni están ahí, los míos crecieron ahí, abajo, tirados, acostados, porque las reuniones algunas eran de noche y ahí acostados abajo de la banca, ahí crecieron. Bancas de madera. ¿Se echaron a perder? No. ¿La disciplina de vara los echó a perder? No. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué hijos estamos formando, qué generación vamos a dejar, qué generación yo como persona mayor, ancestra, dice Magali, ancestra, voy a dejar, ¿yo qué generación voy a dejarle a este mundo? ¿Qué generación le voy a dejar a este mundo? Siempre decimos, ¿qué mundo les va a tocar a nuestros hijos? Y otra pregunta es, ¿qué generación, qué hijos les vamos a dejar a este mundo? Es nuestra responsabilidad, ¿qué hijos le vas a dejar a este mundo? ¿Qué hijos, qué nietos, qué bisnietos? Yo por fe pienso que algún día veré bisnietos. Sería una bendición verlos y decir esa generación sigue en Cristo. Y es la generación que va a quedar aquí en esta tierra. Entonces, seamos estorbo para el enemigo con nuestras oraciones fervientes a favor de nuestros hijos, con la palabra, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de Dios, que aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces, instruir a nuestros hijos, claro que disciplinarlos. Aquí no los educamos a los hijos en disciplina, en corrección. Aquí no se cuidan niños, aquí se edifica en los niños, se construye una vida espiritual en los niños. Así es que si piensas que voy allá para dejarlos que me los eduquen y me los corrijan y me los... No. Aquí tráelos para que sean edificados en la palabra de Dios y conozcan la palabra de Dios. Pero ¿dónde los educas? En tu casa. En tu casa los disciplinas, los educas y los educas en la palabra, en el camino que te ha costado limpiar para ellos, para que sigan por ahí. Entonces, yo cuando veo hoy a mi generación, a Michelle, a mi nieto, sirviendo a Dios, adorando a Dios, mis lágrimas brotan de mi corazón y digo, gracias Señor. Y yo me veo de 20 años en ese hogar donde yo recibí a Cristo como Señor y Salvador y comprando mi primer Biblia, que era pasta azul, siempre se los digo y que me costó 40 pesos, o sea, tengo todo eso así como si fuera hoy mismo. Y esa decisión, cómo ha afectado mis generaciones. Y cuando veo a Michelle, ahí tan que son mis nietos ya, digo, gracias Señor por esa decisión que tomé, porque tú me llevaste a tomar esa decisión y cambió mis generaciones. Una decisión puede cambiar tu generación, no solo tu vida, tus generaciones. Pero al tomar esa decisión fue todo un camino de la vida en Cristo, como leímos en Deuteronomio. O sea, no nada más es tomo la decisión y ya. Caminar. Entonces, seguir. ¿qué dice Dios que tengo que hacer? Sí. Y si yo no estoy cumpliendo con esa, como la labor extraordinaria que hicieron estas 2 mujeres con Timoteo, ¿no? Seguramente Timoteo tenía sus días y sus berrinches y sus situaciones, pero Pablo no estaba ahí como para guiarlo, para instruirlo ahí, sino él fue un compañero de Pablo
pero él ya traía esa fe, ya tenía esas bases, ya tenía esa vida sembrada. Entonces, esa labor que realizaron estas mujeres lo llevó al propósito eterno. Entonces, hoy yo quiero preguntar a todas las que somos mamás en este momento y que tenemos hijos todavía a nuestro cuidado. ¿Estamos trabajando con Dios o en contra de Dios con nuestros hijos? Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos. Entonces yo te pregunto hoy, ¿tú estás trabajando con Dios para que tus hijos cumplan su propósito? ¿O estás trabajando en contra de Dios? Porque si no estamos guiando a nuestros hijos a Cristo, yo hablaba con una joven ayer o antier y me decía, es que ¿qué hago en esta situación que estoy viviendo con un chico? Y le digo, preséntale a Jesús. Lo primero que tú tienes que hacer es preséntale a Cristo. A cualquier persona que nosotros conozcamos, tenemos que presentarle a Cristo por misericordia, por piedad, por piedad, pero por favor, pero más como madres, como la generación que me toca a mí representar ahorita en esta tarde. ¿Estoy trabajando junto con Dios en la vida de mis hijos o estoy en contra de Dios? Porque Dios ya dio un destino a mis hijos. Dios ya dio un propósito a mis hijos. Dios dice de mis hijos. Y con lo que yo hago o no hago, puedo estar en contra de Dios. Trabajando en contra de Dios. La fe que podemos ver en Eunice y en Loida, que son la abuela y la madre de Timoteo, dice, Pablo decía, una fe no fingida. ¿Qué significa eso? Yo lo tengo aquí varios conceptos. Una fe genuina, una fe sincera, una fe verdadera, una fe no hipócrita y una fe de testimonio, que se noten los frutos. Yo no puedo decir, mis hijos son cristianos y mis hijos andan ahí en el mundo haciendo y deshaciendo, como dice mi hija, su santa voluntad. No estoy reflejando a Dios, estoy en contra de lo que Dios dice. Si yo le permito a mis hijos hacer decidir como ellos quieren decidir de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus formas, de acuerdo a sus argumentos, de acuerdo a sus planes, si yo le permito eso a mis hijos, yo estoy en contra de Dios. Entonces, en Timoteo se reflejaba esa fe no fingida. Quiere decir, si Pablo dijo, una fe no fingida, quiere decir que puede haber una fe fingida, una fe falsa, una fe hipócrita, una fe no genuina, una fe no verdadera, una fe que no da testimonio, que no da frutos. Entonces, yo no estoy cumpliendo con el papel de mujer. Mañana se conmemora el Día de la Mujer. Y todas las mujeres del mundo marchan y salen, se ponen de moradito. Sí. Mujeres unidas, jamás serán, y no sé qué tanto, ni una más, y no sé qué no. Y sí estamos cumpliendo con el papel de verdaderamente de mujer, como Dios lo quiere, como Dios lo dice. Leí a mi mamá en Deuteronomio. La indicación es que instruyas a la siguiente generación en la verdad, en el correcto camino. Entonces, ¿sí estoy cumpliendo con mi papel de mujer o no? Hay algo muy interesante aquí en primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, que dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces,
Dice aquí que los hijos también deben de caminar en esos mandamientos y en esos preceptos. Todos sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? De la ley de Dios, que se resumen en 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu Con prójimo toda como tu a ti mente, mismo. con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo cuál es? Y Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda la ley se envuelve en esos 2, se resumen en esos 2 mandamientos y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios nos los dio para enseñar. Entonces, enseñemos. Yo le enseñé a Magali, estos son los mandamientos, estos son los preceptos, este es Jesús, este es el Hijo de Dios, este es el camino, la verdad y la vida. Tú decides si quieres andar por él. Ella decidió caminar en ese camino y enseñarle ese camino a Michelle. Ahora Michelle está en ese camino y ahora ella es responsable de eso y de lo que va a seguir más adelante en su vida. Yo sigo como observando, sigo orando, no voy a decir ya me lavo las manos, ¿verdad? No, yo sigo orando, intercediendo, observando, exhortando, animando, hablo por teléfono a veces, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando allá en Querétaro? Sí. Y bueno, siempre ser como un vigía, estar al pendiente de qué está pasando con nuestras generaciones, de que el enemigo no los engañe. Y bueno, yo quiero leer Salmo 37, 25, porque es un salmo que a mí me gusta mucho. Muchos ya lo saben, muchos lo han leído. Ay, bueno. 37, 25. Joven fui. Ya lo han oído, ¿verdad? Que me gusta mucho, es mi salmo. ¿Quién sabe por qué? Dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, joven fui. Yo fui joven y le doy gracias a Dios porque me ha permitido la vida. Pero no he visto justo desamparado. No he visto a mi descendencia desamparada, a pesar de lo que podamos vivir. Y ni su descendencia, porque ella es su descendencia también, que mendigue pan. Y así se va a las siguientes generaciones. La bendición generacional sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Entonces, ¿es importante ser mujer? Sí. ¿Es una bendición ser mujer? Sí. Nosotros somos mujeres y decimos gracias, Señor, porque mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero más allá de esa mujer, somos mujeres de Dios. Todas aquí decimos, Señor, tenemos temor de ti, te tomamos en cuenta, somos temerosas de ti. Sabemos que lo que hoy hagamos a favor de nuestras generaciones va a dar un fruto hermoso y va a dejar una huella. Dice Michelle, les contó de la playa, de las huellas en la arena que iba siguiendo. Un día, la primera huella que va a desaparecer de esa arena es la mía. ¿Estás de acuerdo? Porque yo me voy a ir antes. Pero la primera huella que va a desaparecer será la mía. Y luego quedará la de Magali. Y Abby caminará en esa huella. Pero a lo mejor Abby ya tiene hijos. Y alguien ya viene caminando en esas huellas. En la de Abby, en la de Magali. Después Magali desaparecerá. Y seguirá Michelle y su hija y su nieta. Y seguirán caminando en esas huellas. En esa presencia de Dios, en esa fe en Dios. Fe en Dios. Nunca olvidemos eso. Inculcar, enseñar a nuestras hijas, creer en Dios, tener fe en Dios. Todo pasará menos la palabra de Dios. Esa permanecerá para siempre. ¿De quién depende que permanezca siempre la palabra? De los que ya somos grandes y la hemos plantado en ellos y de cada uno. ¿Algo más que quieras añadir? Nada más quería leer más que ya lo cambié. Ahí en 2 de Timoteo también, en el versículo 11, no, 13, perdón, es que no veo.
13. Sí, ahí mismo, 2 Timoteo 1:13, donde Pablo le dice a Timoteo: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Y el 14 también. Mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Y es la parte de aferrarnos, ¿no? Me gusta que use esa palabra, aférrate a lo que has aprendido, al modelo que ya has recibido de tus generaciones, ¿no? O que estás aprendiendo apenas, pero es aférrate. El aferrarse es con fuerza, no es nada más como, sí, déjame agarro de aquí, ¿no? O sea, si sientes que te vas a caer, pues te agarras fuerte, te agarras con todas tus fuerzas y con todo lo que puedas, con tus 2 manos, con los pies, con lo que puedas, así te agarras, te aferras. Eso es aferrarse con fuerza, no nada más como, sí, aquí estoy bien, déjame agarro tantito. No, con fuerza, es aferrarte. Y así tenemos que aferrarnos nosotras. Y luego habla de que es una preciosa verdad que se nos ha confiado. Que el poder conocer a Jesús y todo el Evangelio es algo precioso que se nos ha confiado a nosotros. Como ya hablaron, ¿no? Es para que también eso después lo compartamos, ese tesoro, pero ahora nos toca cuidarlo, nos toca valorarlo realmente y agradecerle. Agradecer a Dios por la bendición que nos ha permitido vivir. Si eres la primera generación, si eres la segunda, la tercera, agradécele a Dios porque no alcanzamos a medir, nuestra mente no alcanza a medir la bendición que es y el privilegio, lo precioso que es poder conocer a Jesús y cómo eso va a impactar a tu alrededor ahora, actualmente, a tu alrededor en donde estés y a los que vengan en el futuro también. Pero por eso hay que ser agradecidos. Queremos orar por ustedes. Ahí donde estás, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Dios te conoce perfectamente, nosotros no te conocemos mucho más allá de lo que podemos vernos en lo natural, pero Dios sabe lo que hay en tu interior, Dios sabe lo que hay en tu corazón, lo que ahorita estás pensando, lo que ahorita está dentro de ti, Dios lo sabe perfecto. ¿Cómo llegaste aquí en esta tarde? Sabe las luchas que hay en tu corazón, en tu interior. Sabe el dolor tal vez que hay en el corazón ahora, en esta temporada de tu vida. Sabe los sueños que tienes, los anhelos que hay en tu interior. Él los conoce, Él lo sabe. Solo confía, entrégale por completo todo a Él. No te resistas de nada, solamente dile: Señor, esto que me está preocupando, te lo entrego. Esto que me está lastimando, te lo entrego. Esto que me está consumiendo por dentro, te lo entrego. Esto que me enoja y me molesta, me irrita, te lo entrego. Estos planes, estos sueños, mis anhelos, aún mi necesidad, te la entrego. Quiero ser una mujer de fe, que es una mujer de fe como estas mujeres que hoy hemos aprendido, y los testimonios de nosotras. Es una mujer que te cree a ti, que te cree a ti, Dios. Entonces, no le creas a nada de lo que esté sucediendo hoy en tu vida, en tu alrededor. Créele a Dios. Dile: Señor, yo te creo. Yo te creo. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no logro comprender, hay cosas que me enojan y que aún digo: ¿pero por qué? ¿Por qué está sucediendo así? No lo sabemos. Solo Dios tiene las respuestas. Vayamos a Dios, corramos a Dios y dile: Señor, yo te creo, quiero tener esa fe.
esa fe como estas mujeres que hemos aprendido, esa fe que enseña a mis generaciones a no decaer, a no desanimar, a no desistir, esa fe que me impulse a seguir creyendo, a seguir creyéndote a ti, Señor. Padre, en esta noche ya te pedimos por cada mujer que está en este lugar, cada corazón que está aquí, Señor, llénalo de tu presencia. Fortalece, Señor, fortalece su alma, fortalece su espíritu, fortalece aún su cuerpo. Si hoy su cuerpo viene debilitado, fortalece, Señor, fortalece cada parte de ella, fortalece en cualquier área que necesite ser fortalecida, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, sé tú, Espíritu Santo, sé tú en este momento, Espíritu Santo. Escucha la oración de cada una, escucha lo que te está entregando, que suban sus oraciones hasta el cielo. Y tú eres el único que nos sacia. No queremos más buscar en otro lugar, no queremos más saciarnos de otras fuentes más que de ti, Señor. Más que de ti, Señor, más que de ti, únicamente de ti. Aquí estamos delante de ti, Señor, te necesitamos. Jesús, te necesitamos. Ven y fortalece nuestra fe. Ven y confirma una vez más quién eres tú para mí.